Canal Alpha Centauri, el canal de las respuestas. ¿Estamos solos en el universo? El caso Roswell. Experimento militar o gran engaño. Nos adentramos en el misterio que cambió la historia de la ufología, el caso Roswell en 1947. ¿Qué ocurrió realmente en el desierto de Nuevo México? ¿Fue el choque de una nave extraterrestre, un experimento militar ultrasecreto o una cortina de humo para ocultar verdades aún más inquietantes? Las teorías abundan, desde encuentros alienígenas hasta encubrimientos gubernamentales masivos. Hoy, analizaremos las pruebas, los testimonios y las preguntas sin respuesta que mantienen vivo el enigma. La controversia de Roswell estalló con una audaz declaración militar. Hemos recuperado un disco volador. La noticia corrió como la pólvora, cautivando al país y desatando especulaciones inmediatas sobre visitantes extraterrestres. El anuncio inicial fue electrizante y prometía respuestas a preguntas que la humanidad se había planteado durante siglos. Pero pocas horas después, la narrativa cambió abruptamente. La historia se transformó en un globo meteorológico, mucho menos sensacionalista. Este repentino giro causó sorpresa y alimentó las sospechas de un encubrimiento deliberado. ¿Se trataba simplemente de un error de identidad o se ocultaba algo más significativo al público? El mayor Jesse Marcel, un testigo clave que fue uno de los primeros en inspeccionar los restos, describió los restos recuperados como fragmentos metálicos livianos e increíblemente resistentes, diferentes a todo lo que había encontrado antes. Para aumentar aún más el misterio, los restos estaban cubiertos de símbolos extraños, casi jeroglíficos por naturaleza, lo que lo llevó a afirmar que estos materiales definitivamente no eran de origen humano. Estaba convencido de que lo que vio desafiaba cualquier explicación terrenal. ¿Por qué un respetado oficial militar arriesgaría su reputación y su carrera al hacer una afirmación tan audaz y controvertida? ¿Qué presenció realmente en el desierto de Nuevo México? Otros, como el empresario de pompas fúnebres Glenn Dennis, relató peticiones inusuales de ataúdes pequeños, de tamaño infantil, y rumores susurrantes sobre el descubrimiento de cuerpos no humanos. Estos relatos, aunque inquietantes, añadieron otra capa al enigma. Se presentaron testigos que describieron criaturas extrañas, caracterizados por cabezas desproporcionadamente grandes y ojos almendrados distintivos, características que ahora se asocian comúnmente con seres extraterrestres. Es importante reconocer que muchos de estos relatos son de segunda mano, transmitidos a través de historias y rumores. La controvertida teoría de la ingeniería inversa sugiere que tecnologías innovadoras como la fibra óptica y los circuitos integrados nacieron del meticuloso estudio y deconstrucción de estos restos extraterrestres. Esta afirmación, de ser cierta, tendría profundas implicaciones para el avance de la tecnología humana. El coronel Philip Corso, en su libro El día después de Roswell, afirmó con valentía que estuvo personalmente involucrado en la distribución de tecnología extraterrestre recuperada a varias corporaciones estadounidenses, una afirmación que conmocionó a la comunidad científica. Los fragmentos de escombros descritos por numerosos testigos, adornado con marcas extrañas, exhibiendo propiedades materiales inusuales y con inscripciones desconocidas, simplemente no se alinean con los materiales y las capacidades tecnológicas conocidas de la década de 1940. Esta discrepancia sigue siendo un punto central de discordia para los creyentes en la explicación extraterrestre. La rápida y completa revocación por parte de los militares de su declaración inicial solo sirvió para alimentar sospechas generalizadas de un encubrimiento deliberado por parte del gobierno, dando origen a innumerables teorías conspirativas que persisten hasta el día de hoy. Incluso ciudadanos comunes, como el sheriff Wilcox, el agente de la ley local en ese momento, declararon haber experimentado una intensa presión para permanecer en silencio sobre lo que sabían, lo que consolidó aún más la narrativa de un esfuerzo coordinado para suprimir la verdad. El temor persistente y la inquebrantable persistencia de los testimonios de los testigos, incluso décadas después, sugieren fuertemente que algo verdaderamente extraordinario, algo más allá de nuestra comprensión actual, ocurrió en Roswell. A pesar de las numerosas explicaciones oficiales ofrecidas a lo largo de los años, la teoría ovni extraterrestre continúa prosperando y capturando la imaginación de millones de personas. Esto se debe en gran medida a aquellos que sostienen firmemente
que fueron testigos de lo imposible, cambiando para siempre su percepción de la realidad. ¿Fue el incidente de Roswell la prueba definitiva de que no estamos solos en el universo, un descubrimiento monumental oculto al mundo? ¿O es simplemente el eco distorsionado de una verdad más mundana, deformada y oscurecida por el paso del tiempo y el peso del secreto gubernamental? El misterio perdura, desafiando obstinadamente cualquier explicación convencional y continuando cautivándonos y confundiéndonos. Ante la presión pública, la Fuerza Aérea explicó Roswell como parte del proyecto Mogul, globos secretos para detectar pruebas nucleares soviéticas. Los materiales presentados, neopreno, cinta adhesiva, varillas de balsa, no convencieron a testigos como Marcel, que insistieron en la naturaleza anómala de los restos. La versión oficial atribuyó el encubrimiento al secreto militar de la Guerra Fría. Pero, ¿por qué anunciar primero un disco volador y luego retractarse tan rápido? Sobre los supuestos cuerpos, la Fuerza Aérea alegó confusión con maniquíes de pruebas, aunque estos experimentos ocurrieron años después del incidente. ¿Fue el proyecto Mogul la verdad o solo otra capa de encubrimiento? Algunos sugieren que pudo tratarse de un prototipo militar avanzado, oculto bajo la narrativa OVNI para proteger secretos tecnológicos. El silencio y las versiones cambiantes solo aumentaron la desconfianza. Si era un simple globo, ¿por qué esperar décadas para aclararlo? La verdad podría ser más compleja de lo que imaginamos. Roswell nos recuerda que, a veces, el secreto militar puede ser tan inquietante como cualquier teoría extraterrestre. ¿Qué más podría estar ocultando el gobierno? El misterio sigue abierto. En el laberinto de teorías conspirativas, surge con fuerza la teoría de Majestic 12, una narrativa que ha capturado la imaginación de muchos y que plantea interrogantes inquietantes sobre el control y la verdad. Se dice que fue un comité secreto creado por el mismísimo presidente Truman en los albores de la Guerra Fría. Su supuesta misión, gestionar el caso Roswell, ese incidente que lo cambió todo, y todo lo relacionado con los fenómenos ovni que comenzaban a inundar los cielos. Documentos filtrados, algunos de dudosa procedencia, como el Eisenhower Briefing, un informe que supuestamente detalla el contacto con seres extraterrestres, y el Cutler Twinning Memo, una correspondencia interna que alude a reuniones secretas y protocolos inusuales, alimentan la leyenda de un encubrimiento monumental, una conspiración que involucra a las más altas esferas del poder. El FBI, por su parte, los declaró falsos, desestimando la evidencia como producto de la imaginación o la manipulación. Pero algunos ufólogos, incansables en su búsqueda de la verdad, insisten en su autenticidad, argumentando que la desinformación es parte del plan. Si existió, MJ-12 habría operado en la sombra, lejos de la vista del público y del escrutinio democrático, tomando decisiones cruciales sobre el destino de la tecnología alienígena, su estudio, su posible aplicación y los riesgos que conlleva. Y, lo más inquietante, sobre el contacto extraterrestre, manteniendo en secreto las posibles comunicaciones y acuerdos fuera del control público. Esto plantea serias dudas sobre la salud de la democracia y la transparencia gubernamental, pilares fundamentales de una sociedad libre. Los críticos señalan errores evidentes en los documentos, inconsistencias que ponen en tela de juicio su veracidad, pero los defensores argumentan que estos errores podrían ser deliberados, una forma de desviar la atención y proteger información sensible que podría basarse en hechos reales. La teoría sugiere que el incidente de Roswell, aquel misterioso choque en el desierto de Nuevo México, fue el inicio de una política global de secreto y desinformación, una red intrincada de mentiras tejida para ocultar la verdad sobre la vida extraterrestre. Colaboran agencias internacionales, gobiernos de todo el mundo, en este gigantesco encubrimiento. ¿Existe un consenso global para mantener la verdad oculta? El secretismo oficial, la falta de transparencia, solo alimenta la sospecha y da alas a la imaginación. Si no hay nada que ocultar, si no existe una amenaza real, ¿por qué tanto misterio? ¿Por qué la supresión de testimonios? ¿Y por qué la ridiculización sistemática de aquellos que se atreven a hablar? Majestic 12 encarna la idea de un gobierno en la sombra, una estructura de poder oculta que decide el destino de la humanidad sin rendir cuentas a nadie, manipulando los hilos desde las sombras. ¿Es todo esto un mito, un elaborado engaño, o la punta de un iceberg aún más profundo, una realidad que preferimos ignorar? Mientras no haya transparencia, mientras la información permanezca oculta tras muros de secreto,
La sombra de Majestic 12, la sombra de la duda y la conspiración, seguirá sobrevolando Roswell, alimentando la eterna búsqueda de la verdad. Otra teoría sitúa a Roswell en el contexto de la Guerra Fría, una operación de desinformación para confundir a la Unión Soviética. Fomentar la idea de tecnología alienígena habría desviado la atención soviética de proyectos militares reales. El misterio OVNI pudo servir como cortina de humo para ocultar pruebas nucleares y experimentos secretos en Nuevo México. En 1947, la paranoia y la competencia tecnológica eran intensas. Un accidente militar encubierto como platillo volador habría sido una distracción perfecta. Sin embargo, mantener una mentira de tal magnitud durante décadas requeriría una coordinación extraordinaria. ¿Era más fácil inventar ovnis que negar un accidente militar? La fascinación por los ovnis convirtió el caso en una distracción duradera. Pero esta teoría no explica todos los testimonios ni los materiales extraños reportados. ¿Fueron los testigos engañados o la desinformación es solo otra capa del misterio? En la Guerra Fría la verdad era la primera víctima. Roswell trascendió la ufología, convirtiéndose en algo mucho más grande. Dejó de ser solo un tema de estudio para los entusiastas de los ovnis y se convirtió en mito moderno, una historia que resuena en el imaginario colectivo, un relato que se transmite y se adapta con el tiempo, impulsado por libros que popularizaron la historia y la difundieron a un público más amplio, documentales que llevaron el caso a la televisión, generando debates y alimentando la curiosidad, y películas que dramatizaron los eventos y crearon una visión cinematográfica del incidente. El resurgimiento del caso en los años 70 y 80, con nuevas investigaciones y testimonios que reavivaron el interés público. Y la infame autopsia alienígena de Santilli, un evento mediático controvertido que generó un gran impacto, aunque su autenticidad siempre ha sido cuestionada. Consolidaron la narrativa del ovni estrellado, la idea de que una nave extraterrestre se estrelló en Roswell, Nuevo México. La cultura pop transformó Roswell en un ícono, un símbolo de lo desconocido y lo extraterrestre, presente en películas, series, libros y videojuegos. Aunque muchas pruebas resultaron ser fraudes, fabricaciones diseñadas para engañar y explotar la credulidad del público, o recreaciones, puestas en escena que buscaban dar vida a la historia, pero que carecían de rigor histórico. El deseo de creer en el contacto extraterrestre, una aspiración humana profunda que impulsa la búsqueda de vida más allá de la Tierra, llevó a aceptar pruebas dudosas, a pasar por alto inconsistencias y a dar crédito a testimonios poco fiables, y a explotar el misterio con fines comerciales, convirtiendo Roswell en un destino turístico y vendiendo souvenirs relacionados con el incidente. Décadas de investigación, llevadas a cabo por investigadores independientes, ufólogos y agencias gubernamentales, no han producido restos alienígenas verificables, evidencia física que confirme la presencia de seres extraterrestres en el lugar del supuesto accidente, ni cuerpos examinados por la ciencia, análisis forenses que demuestren la existencia de vida extraterrestre. Los testimonios, aunque intrigantes, ofrecen relatos personales y subjetivos de lo que supuestamente ocurrió. Son vulnerables a errores y manipulaciones, influenciados por el tiempo, la sugestión y la presión social. La ambigüedad del caso, la falta de pruebas concluyentes y la existencia de múltiples interpretaciones permitió que cada generación añadiera su propia interpretación, adaptando la historia a sus propias creencias y preocupaciones. Roswell es un lienzo en blanco, una historia abierta a la interpretación y a la imaginación. Para la imaginación colectiva, un espacio donde se proyectan nuestros miedos, esperanzas y fantasías sobre el universo. La tendencia humana a buscar patrones y explicaciones, una necesidad cognitiva fundamental que nos impulsa a dar sentido al mundo que nos rodea. Sumada al secretismo oficial, la opacidad de las agencias gubernamentales que alimentó las teorías de conspiración y la desconfianza. Alimentó el mito, transformando un incidente confuso en una leyenda perdurable. No se trata de negar lo extraordinario, la posibilidad de que existan fenómenos que aún no comprendemos, sino de analizar cómo la historia fue moldeada, cómo los eventos fueron interpretados y reinterpretados a lo largo del tiempo, por la cultura y los medios, que jugaron un papel fundamental en la difusión y la popularización del caso Roswell. La teoría del mito moderno nos ofrece una herramienta para comprender cómo las historias se construyen y se transmiten en la sociedad.
Nos invita a exigir pruebas, a no aceptar afirmaciones sin un respaldo sólido, y a distinguir entre hechos y creencias, a aplicar el pensamiento crítico y el método científico en la búsqueda de la verdad. Roswell seguirá fascinando, como un enigma que desafía nuestra comprensión del universo. Pero la búsqueda de la verdad exige rigor y honestidad, una investigación imparcial y una evaluación crítica de la evidencia. El mito crece, alimentado por la imaginación y la especulación. Pero la verdad merece ser encontrada, aunque el camino sea largo y difícil. Después de décadas, el incidente de Roswell sigue siendo símbolo de la desconfianza hacia las versiones oficiales y del deseo constante de descubrir la verdad. Las preguntas persisten. ¿Dónde están los restos verdaderamente? ¿Por qué tanto secretismo alrededor de todo esto? ¿Fue un ovni un experimento militar o algo más allá de nuestra comprensión? Cada teoría tiene vacíos evidentes, pero todas contienen fragmentos de posible verdad. Quizás la realidad sea una mezcla de varias explicaciones o algo aún inimaginable. ¿Es Roswell la clave de la verdad extraterrestre o una trampa para nuestra imaginación? Si Roswell fue un ovni, ¿dónde están los restos? Si fue un globo, ¿por qué tanto secreto? Cada teoría tiene agujeros, pero también chispas de verdad. ¿Qué crees tú? ¿Extraterrestres, militares o un gran engaño? El misterio de Roswell sigue abierto, esperando respuestas definitivas. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestros próximos misterios. Nos vemos en el próximo vídeo.